Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche, amable auditorio, que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, iVoox y YouTube. Sean bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo, el 13º de los capítulos Conversatorios al Margen. Hoy transmitiendo desde el Archivo Histórico Profesor Salvador Vidal García de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Zacatecas. Con el importante, sugestivo y trascendental tema, conceptos principales que dan sentido al nuevo planteamiento curricular en la educación básica mexicana. Para tal fin, conversaremos con el Dr. Marx Arriaga Navarro, personaje clave en el diseño y puesta en operación de este nuevo modelo curricular 2022, que seguramente ha causado mucho interés, algunas dudas, temores, quizás suspicacias por parte de las y los docentes mexicanos que, a pesar de cualquier situación, por difícil que ésta sea, siempre han demostrado su profesionalismo para llevar a cabo los planes de estudio que se han implementado en el devenir de la educación en México. El propósito central en este conversatorio es reconocer los rasgos conceptuales de manera vertebral en el marco curricular 2022 para la educación básica en México, conocer estrategias específicas del Estado mexicano para revalorizar el rol docente en educación básica, además, apreciar los rasgos que contiene el modelo educativo que se está institucionalizando para caracterizar a la nueva escuela mexicana ante el mundo. Orientación semiótica del concepto decolonial en la construcción del nuevo marco curricular. ¿Y qué criterios llevaron al desdoblamiento de los 7 ejes articuladores del marco curricular hoy? Estrategias temáticas de las instancias correspondientes para asumir desde la educación básica, con esta perspectiva, un México que es una comunidad de comunidades, así como el tratamiento continuo de las lenguas maternas, lenguas extranjeras y las lenguas olvidadas. Pero antes quiero compartirles una breve semblanza del doctor Marx Arriaga Navarro. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, con diplomado de estudios avanzados por la misma universidad, maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas, ambas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Autor de múltiples artículos indexados y demás de un centenar de conferencias y talleres nacionales e internacionales. Por más de 10 años, se desempeñó como profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha brindado apoyo a proyectos de investigación literaria como diseño de recursos informáticos para la didáctica de la literatura bajo el modelo de las competencias, voz y verso en los siglos de oro, y recursos informáticos para la incorporación de escritores chihuahuenses en la enseñanza primaria en Ciudad Juárez. A solicitud de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, presentó en 2013 ante su comité académico el rediseño curricular a la licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana. En el año 2015 fue galardonado por sus materiales didácticos destinados al fomento a la lectura con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades. Educación y Ciencia de la Conducta del año 2018 al 2020. Se desempeñó como director general de Bibliotecas Públicas en la Secretaría de Cultura. Es autor de Manifiesto Mexicano de Bibliotecas Públicas, el 20 de julio de 2020. Promovió la reforma a la Ley General de Bibliotecas Públicas, buscando la dignificación del bibliotecario, eliminar su precariedad laboral, así como alcanzar en el ámbito administrativo el reconocimiento de estos espacios en los planes y programas de desarrollo federales, estatales y municipales. Actualmente se desempeña como director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, doctor Marx, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro auditivo, conceptos principales que dan sentido al nuevo planteamiento curricular en la educación básica mexicana.
Es el 13º conversatorio al margen y para iniciar con el tema, le pedimos a la doctora Beatriz Hernández Sánchez, productora y creadora de este espacio auditivo, Conversatorios al Margen, nos dé una serie de ideas introductorias para el abordaje de este importante y trascendental tema. Adelante, doctora Betty. Gracias. Pues reiterándole nuestra gratitud a su disposición, doctor. No es usual que haya este tipo de respuestas y se lo agradecemos mucho. Mire, este espacio es gestionado de manera autónoma por nosotros, a quien nos está escuchando, en un afán de reflexionar acerca de temas que nos están causando intriga y mucho interés. En este caso, yo quisiera, o más bien nosotros que queremos, si usted como artífice o uno de los artífices de estas nuevas pautas para el modelo educativo mexicano, ¿qué pudiera usted compartirnos en relación a qué es lo que prevalece en esta nueva escuela mexicana en el ámbito de la educación básica en relación a lo cognitivo, a lo sociocultural, a lo que pudiera ser meramente pedagógico? En el diseño de este nuevo marco curricular, ¿a qué se le está dando prioridad desde el momento del diseño? Ese es uno de los puntos que incluso me atreví yo a adelantarme para proponérselo. Y ya lo señalaba el maestro Margil de Jesús. ¿Cuál es la orientación semiótica de ese aspecto, de ese concepto que sí está generando mucho ruido en muchos contextos, al menos en el nuestro inmediato acá en el estado de Zacatecas, de lo decolonial? ¿Hacia dónde va eso visto desde quien conceptualmente, sistemáticamente está imbuyendo este tipo de conceptos? Lo escuchamos, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Cuando gusten, es un honor estar aquí con ustedes platicando de este tema tan apasionante, donde podemos pasar mucho tiempo, muchas horas discutiendo. Antes de todo, antes de tratar de abordar así, digamos que de manera organizada los temas que les parecen relevantes, quiero puntualizar algo. Sin duda he tenido el honor de estar acompañando este ejercicio desde la Dirección General de Materiales Educativos. Y era importante hacerlo porque ustedes saben la importancia de los libros de texto, y de ahí que los libros no podían esperarse a su diseño hasta que las otras unidades terminaran sus trabajos teóricos. Además que no solamente por avanzar en el diseño de los materiales, sino que Materiales Educativos, esta dirección, debía ser un actor clave en la toma de decisiones desde qué enfoque se iba a abordar la cuestión educativa. Ya en el artículo 3º, en la ley general y todas las leyes secundarias que orbitan a este par de leyes, ya se daban algunas indicaciones de lo que debía ser la nueva escuela mexicana, pero esas indicaciones venían desde un ámbito legislativo. Todavía no se hacía la reflexión por completo teórica de las cuestiones pedagógicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y menos aún en los materiales educativos. De hecho, había hasta, cuando uno lee esos documentos legislativos, ve algunas incongruencias, ¿no? O al menos no queda claro cómo se daría el aterrizaje cuando se coloca, bueno, pues vamos por una cuestión de generar una educación centrada en la cuestión solidaria, en el humanismo, pero cuando uno veía el tipo de humanismo decía uno, bueno, pero ¿qué estamos hablando? ¿Del paradigma humanista aterrizado en la educación o el humanismo filosófico clásico, el neohumanismo? Venían así pinceladas, pero al no tener una bibliografía o un aparato teórico que nos indicara claro qué era lo que estaban refiriéndose con humanismo, pues empieza uno a interpretar la cuestión legislativa, más aún cuando en las leyes que orbitan a esta ley general empiezan a aparecer cosas contradictorias que son vestigios de las reformas anteriores del ámbito legislativo, ¿no? Y aparece ahí una cuestión individual, de procesos de búsqueda de
apropiación de conocimientos, ciertos conocimientos. Entonces era un trabajo complejo. Y esto lo digo porque no solamente participé en ello, sino que fue todo un grupo. Primero, más de 200 investigadores a nivel nacional de diferentes dependencias, tanto federales como estatales, que dieron una primer marco curricular, que fue lo que se analizó en las asambleas que se realizaron en todo el país. Y después, en esos mismos ejercicios, miles de maestros a lo largo de la República que leyeron el documento y que estuvieron comentando, ampliando algunos pinceladas que estaban en ese marco curricular, para que así, gracias a un trabajo de sistematización que se hizo en esta unidad, unido al gran trabajo que hizo la Pedagógica Nacional con sus académicos para aterrizar y hacer una convivencia entre la propuesta del marco curricular hecha por estos 200 investigadores, más de 200, más de 30 instituciones federales y estatales, con el trabajo de las asambleas, con el trabajo de los maestros. Y eso dio como documento final el plan de estudios que ahora conocemos, el plan 2022, que ha sido oficializado en el diario oficial. Bueno, teniendo eso, quiero dejarlo claro porque no me gustaría que los compañeros, así como los miles de maestros, digan, bueno, ahora que es la autoría de una sola persona. No fue así. Yo, igual que ellos, compartí algunas ideas desde mi área de especialidad, que era la retórica, el lenguaje, un poco la didáctica, políticas educativas. Desde ahí, un poco desde la experiencia frente a grupo en la educación secundaria, educación media, educación superior, educación de posgrado, al estar también asesorando tesis sobre didáctica en educación básica. Un poco la experiencia desde ahí, sin duda, fomento a la lectura, pero así como mi participación fueron miles de compañeros que cada uno desde su área de expertise pues participó y llegamos a este documento colectivo. Hecho extraordinario, quiero partir de ahí para ir aterrizando las cosas, porque por primera vez en la historia de este país, y aquí tal vez en estas generalidades que a veces son chocantes, no tenemos un documento que viene impuesto desde unas políticas internacionales o desde una propuesta ideológica de algún grupo empresarial o un grupo de intelectuales que no están frente a grupo en educación básica. Es decir, es la primera vez que en lugar de tropicalizar el modelo francés, el modelo canadiense, intentar hacer malabares con el modelo finlandés o con el modelo peninsular, es la primera vez que se pensó la educación desde las asambleas, preguntando a los maestros frente a grupo qué entendían sobre cuestiones básicas como su labor como docentes frente a los estudiantes, la finalidad que debía tener la educación para la sociedad, y de ahí fuimos se fue construyendo este documento de manera colectiva. Sin duda, por el marco legislativo nos señalaba que la nueva escuela mexicana debía estar encajada sobre un paradigma humanista o sobre el humanismo, que es una referencia constante, donde los conceptos como solidaridad, fraternidad, bienestar, excelencia educativa están girando en aquella ley general, ¿no? Donde la cuestión de contenidos, ya sea de orden científico o contenidos de humanidades, están bien marcados, y donde debía haber un interculturalismo, un multiculturalismo, donde no hubiera una postura hegemónica, centralista, sino se diera pie a que los sectores que habían quedado marginados de otros modelos educativos se colocaran en el centro. Ahí empezó el gran debate. ¿Cómo hacer un modelo educativo, un marco curricular, bajo estos elementos legislativos que ya estaban señalados, ¿no? Y entonces, pues ya algunos analizaban la cuestión del constructivismo, hasta el mismo conductismo, se ponían en cuestión cómo debería, como paradigma pedagógico, enfrentarse estas cuestiones legislativas. Algo que salía en las asambleas, aparte de esto que hemos dicho, de la cuestión legal,
era el rol que debía jugar el profesor. El profesor como un sujeto activo, no como un mediador de la información, sino como un actor clave, como un agente cultural que reconoce cuáles son las necesidades de su entorno, de su colectivo, como comunidad, pero también de los alumnos que participan en este proceso de enseñanza. Entonces, eso hizo que el paradigma humanista se fuera decantando hacia este modelo curricular. Ustedes saben que digamos que un poco para hablar de desarrollo curricular o de diseño, uno lo puede abordar desde diferentes perspectivas. O sea, uno puede pensar vamos a hacerlo pensando en la infraestructura. Si tenemos esta infraestructura física, entonces armemos el diseño curricular que responda con los laboratorios o las aulas que ya tenemos. Si tenemos aulas de ciencias biológicas, de medicinas, qué sé yo, pues armemos carreras de medicinas. Esa es una manera de hacer el diseño curricular. Otra es pensando en los profesionales de la educación, viendo a los maestros, viendo su formación, y entonces te adaptas, ves cuáles son los cuerpos académicos que puedes ir conformando y haces el diseño curricular pensando en ellos. Esa también da resultados. O sea, todo esto se ha experimentando dependiendo de la infraestructura. Pero cuando estábamos analizando este modelo curricular, esta nueva manera de entender la educación, volvimos a cuestionarnos hasta dónde centrarnos en la infraestructura y no voltear a ver hacia la comunidad. O sea, ¿cómo hacer un modelo curricular que plantee un estudiante ideal si no tomamos en cuenta las realidades del país? Entonces eso hizo que nos decantáramos por colocar en el centro el hecho comunitario, no colocar a la infraestructura que ya se tenía, porque esto era había muchísimas variables. O sea, no es una educación monogrado en los salones de este país. Hay una cuestión tanto de cuestiones físicas como cuestiones culturales que hacen muy diferentes los espacios, las regiones. Entonces, eso nos hizo otra vez detenernos que debíamos voltear hacia un paradigma educativo que colocara el hecho multicultural, intercultural en el centro de la cuestión, en donde el maestro funcionara de manera activa. Y de ahí se definió que había que utilizar el paradigma humanista. Después ya, ¿cuál sería el perfil de aquel paradigma? ¿Cómo se iba a ir aterrizando ya en cuestión de una cuestión pedagógica? Y ahí fue cuando se volteó a analizar las metodologías socioculturales y sociocríticas. ¿Por qué se hizo de esa manera? En el análisis que se hacía histórico de cómo la educación se había centrado, en especial de los años 90 para acá, en el desarrollo de un sujeto de manera individual, donde el modelo curricular, estoy trivializando mucho, pero digamos que se centraba en la adquisición o en el dominio de contenidos, de conocimientos planteados en un programa de estudio, se veía hasta dónde ese dominio de esos contenidos habían dado un resultado favorable hasta para las pruebas estandarizadas que se tenían en los años anteriores. ¿Hasta dónde estaba funcionando ese modelo? Veíamos que había frustración en las áreas superiores, es decir, educación media, seguía señalando que los contenidos básicos que debía desarrollar la educación básica no se estaban llevando a cabo. En el ámbito empresarial sucedía lo mismo. El capital humano que se estaba formando bajo ese modelo de dominio de contenidos no era el apto para las necesidades industriales. Entonces, por todos lados, la misma familia que veía que cada año, al menos en las encuestas que se desarrollan, la familia, los padres de familia no notaban que los estudiantes aprendieran lo que debía aprender. Es decir, un programa que se había diseñado para el dominio de contenidos no estaba dando los resultados que se esperaba, a pesar de que había sido diseñado de esa manera. Entonces, cuando se coloca la comunidad en el centro, se piensa, bueno, si ahora está ahí esa comunidad, ¿cuáles son los contenidos que requiere esa comunidad? Y esa era la gran pregunta.
cuál es el Estado que puede plantearlo de manera heterogénea, de manera homogénea, cuáles son los contenidos que se requieran para toda la República. Y veíamos que hasta en los mismos estados había unas diferencias en las zonas, en las regiones abismal, y que tratar de plantear en una currícula estos son los contenidos base que se requieren en todo el país era caer otra vez en utopía. Y de ahí se toma la decisión que lo mejor será, esto salió en el trabajo de las asambleas, que se hiciera un análisis sobre cuáles son los problemas sociales que existen en el país. Y sobre esos problemas, el reconocimiento de las crisis sociales, armar una currícula que no se centrara en el dominio de contenido, sino en la resolución de problemas. ¿Cómo se lograba eso? Teniéndole confianza al magisterio. Volteando al magisterio, y si él como agente cultural reconoce cómo está su contexto, también debe reconocer cuáles son sus crisis y cuáles son los contenidos que deben de convocarse para la resolución de esas crisis sociales. Esto era complejo porque implicaba que no era una currícula estable para todo el país, sino iba a ser un diseño curricular en dos momentos. En un momento donde la federación plantea cuáles son las crisis sociales de manera general que se pueden observar, que están a través de estos 7 ejes integradores, y después de que tenemos estos 7 ejes que podemos de manera puntual hoy en un hecho sincrónico reconocer como cuestiones base, desde ahí en ese primer momento plantear cómo podemos abordar estos 7 ejes con ciertos contenidos que puedan engarzar para hacer un trabajo interdisciplinario. Pero eso es en un primer momento. En un segundo momento, que es el más importante, es decir, aquí estamos hablando de una currícula homogénea, de un programa de estudio, pero después hay que hacer otro programa donde hay un codiseño, donde el maestro toma esta base y la aterriza dependiendo su contexto social. Y entonces codiseña o genera un programa de estudio ya particular para su entorno inmediato. Esto es una cosa que en el escritorio, cuando lo definíamos en las asambleas, a través de esta libertad de cátedra, esta libertad curricular, pues se veían los pros y los contras. Pros en cuestión a las posibilidades que podía tener el hecho pedagógico que estuviera planteado desde las posibilidades de los contextos, pero también los contras con una formación magisterial, con unos contextos burocráticos magisteriales, donde con los pasos de las décadas se fue burocratizando el sistema educativo, en donde el maestro fue cautivo de una situación de operario de una currícula federalizada, en donde ahora al plantear esta libertad, este codiseño de los programas de estudio implicaba una responsabilidad fuerte. Y eso salió en las asambleas, ¿no? La discusión de hasta dónde el magisterio quería enfrentar este hecho con la realidad, donde la escuela no fuera tan solo la transmisora de conocimientos, sino la escuela se convirtiera en el semillero de democracia, semillero de sujetos críticos que son conscientes de sus entornos inmediatos y que están ahí para buscar el bienestar de la comunidad, donde el centro no es un desarrollo individual donde se adquieren contenidos, sino el centro es una comunidad en crisis, en donde los sujetos de manera colectiva trabajan para el bienestar, la solidaridad, buscando la solidaridad del cuerpo social. Eso fue una gran discusión que se dio en los 32 estados, y al final los maestros, viendo las crisis de salud, las crisis de seguridad, las crisis económicas, decían, claro, la educación no puede ser otra cosa más que un semillero de democracia donde no quede nadie excluido, donde todos participen para el beneficio del común. Doctor, con esta disertación que nos está compartiendo,
queda claro por qué se desdoblan los 5 ejes anteriores ahora en 7. Los inmediatos anteriores eran 5, planteamiento curricular, escuela al centro, etc, etc, etc. Hoy son 7. Giroux dice que los profesores, sobre todo en Latinoamérica, a lo mejor en el mundo entero, nos hemos dedicado a ser nada más ejecutores de un currículo impuesto, ¿sí? Y queda claro, usted ha utilizado varias veces la expresión de que se ha decidido tenerle confianza al magisterio. ¿Qué tanto está respaldada esa confianza? Vamos a suponer que en la región centro-norte o simplemente en el estado de Zacatecas, una vez que se logre este pilotaje del nuevo marco curricular y haya una curaduría de contenidos que especifiquen aspectos muy locales, normativamente, legalmente, ¿va a haber respaldo para esa aplicación de esos contenidos? ¿Cómo van a estar respaldados los profesores ante ello? Usted tocó un punto muy sensible que, bueno, pues Zacatecas nos está pegando muy fuerte. Por ejemplo, hoy me llamó mucho la atención que alguien le habló por teléfono a otra persona para preguntarle si en no voy a decir el municipio, pero un municipio muy cercano de aquí, que si allá no había temblado, y contestó así, textual: no tembló, nada más está lloviendo mucho y hay muchos muertos, pero muertos por la inseguridad, ¿sí? ¿De qué se va, o sea, normativamente, cómo va a estar respaldado el profesorado para esa detección de necesidades? Nos queda claro desde el normalismo que los profesores van a tener un rasgo muy marcado de interventores socioculturales. No nada más van a ser quien va y dicta una cátedra o da una clase o promueve el aprendizaje. Van a ser interventores socioculturales. Normativamente, el profesorado, ¿cómo va a estar respaldado ante ello? O sea, ¿cómo se tiene a lo mejor usted no tiene toda la respuesta, me queda claro, pero ¿cómo se avisora eso? Sí, sin duda es complicada la respuesta porque intervienen varios factores, desde cuestiones administrativos hasta praxis educativa, y en medio entrecruza el hecho sociocultural, ¿no? En donde cada uno de los actores, al colocar el centro, la comunidad, tendrán que participar en este cambio de modelo educativo. Es decir, no se puede hacer lo mismo en el modelo anterior. Ya en el modelo anterior se planteaba cierta autonomía curricular. Ustedes recordarán que en aquel plan de estudios dejaban ahí al final algunas horas donde se le daba pie a horas lectivas a las escuelas que a través de academia reconociera, pues dentro de un abanico de posibilidades, qué quería hacer, y se manejó el término de autonomía curricular, que después esta autonomía iba más hacia la gestión, para que estaba entendida más para que los directivos de las escuelas se acercaran con asociaciones civiles, y esto se vinculaba hacia la reforma a la ley de asociaciones civiles desde el foxismo, de que pudieran participar en esto que algunos llaman gobernanza, ¿no? En donde la escuela, al tener necesidades y el Estado o la federación no poder, o el municipio, de remediarlas, entonces que participaran actores del sector público, privado, de asociaciones civiles, y entonces ahí en una especie de patronatos, como especie de patronatos, empezaran a ver cómo se resolvía. Es decir, la autonomía curricular planteada en el modelo anterior no iba tanto como lo entendemos en universidad, en la libertad de cátedra, también entrecomillada la libertad, dependiendo la autonomía de cada universidad y el peso político que tienen las facultades para, digamos, que acorralar al docente frente a ciertos líneas de investigación marcadas por los cuerpos académicos robustos, ¿no? Entonces, pero digamos que ya aterrizado en educación básica, iba más hacia una cuestión gerencial aquella autonomía. Esta que se plantea no va así, porque de hecho no toca nada en la cuestión de si la escuela está completa o le hacen falta cosas y debe de buscar la manera de remediarlo. No lo toca el plan de estudios, lo que sí en el otro venía una gran parte de este hecho gerencial. Aquí se centra en la cuestión de codiseño curricular.
Dice, a ver, tenemos una currícula incompleta, una currícula donde sin duda están planteados algunos ejes integradores, sin duda hay unos contenidos de primer orden, contenidos básicos, contenidos esenciales, que van a ayudar en el hecho de digamos que de integrar esta cuestión, estos elementos, pero se requiere la participación del maestro para aterrizar estos contenidos en las necesidades que va reconociendo en su aula. Es decir, voy a ser todavía más práctico, ¿no? Más lúdico en esto. Pensemos, porque algunos me dicen, bueno, entonces vendrán contenidos completamente nuevos. Pensemos en el programa de estudios de primero a tercero, ¿no? Donde está, pensando en el modelo anterior, ¿no? Donde estaba muy centrado, y pensemos matemáticas, digamos que aterrizarlo algo más. Y veamos la progresión que se tenía en la cuestión de asimilar los números del 1 al 10, del 1 al 100, del 100 en primer grado, del 1 al 1000 en segundo y del 1 al 1.000.000. Y después cuestiones de geometría, de estadística, o sea, tan solo por tenerlo ahí. Estos contenidos desaparecen, no desaparecen. Lo que pasa es que estos contenidos se convocan en la medida que hay un proyecto para resolver una crisis social que los requiera. Es decir, parte el profesor diciendo, sin duda viene en mi programa dado por la federación estos contenidos que deben abordarse, pero no se van a abordar desde el hecho de la abstracción, de tan solo, digamos, por poner ejercicios en el libro de texto, estar haciendo ejercicios donde se sume o donde se busquen la cuestión de los números, de asimilar el concepto del número de manera abstracta con objetos o con, no sé, personas, sino ya el maestro, al reconocer cómo está su entorno y ver que, por ejemplo, la cuestión de la violencia o la cuestión del medio ambiente es algo que está impactando en esa comunidad, pongamos, por ejemplo, la cuestión del COVID. En esta comunidad ha impactado muy duro porque es una zona urbana, pensemos que está la escuela ahí callada en esa zona urbana, y alrededor hay muchas unidades habitacionales donde la población mayor era muy cargada, la situación de gente con morbilidades duras, y donde los decesos tristemente fueron altos. Y entonces ahí hay una cuestión de salud muy fuerte, muy tangible para la comunidad, y el maestro coloca eso en el centro. Bueno, pues desde ahí, al ver esa crisis social, empieza a convocar los contenidos, y puede entrar la cuestión desde ciencias naturales, desde una cuestión biológica para aterrizar, pues qué es un virus, qué es una bacteria, qué implicaciones tiene el COVID frente a otros, qué sé yo, aquí estoy hablando, digamos que así a bote pronto, ¿no? Sí, claro. Porque aquí habría que aterrizarlo hacia los programas y los contenidos básicos que vendrán fijados ahí. Pero lo mismo va a suceder con los contenidos de lenguajes, pensando en la cuestión de lengua española, y lo mismo con la cuestión de matemáticas. Y eso le va a detonar al maestro a tener que, al hacer su codiseño curricular y aterrizar el programa a sus necesidades, él tenga que colocar una problemática social que se va a resolver, donde parte del reconocimiento de los saberes previos que llega en su comunidad, en el salón, los estudiantes, de reconocimiento del espacio social donde cohabitan, y al reconocer en un análisis crítico cuál es la crisis social que quieren resolver, se arma un proyecto para resolver aquella problemática. Y entonces es ahí cuando se convocan los contenidos en relación a esa problemática. Y entonces ya el maestro convoca español, convoca artes, convoca ciencias naturales, convoca matemáticas, vistas como asignaturas. En este momento, para aquí habría que hablar en este diseño curricular, están cohabitando dos cosas: el trabajo interdisciplinario visto como campos formativos en el aterrizaje de estos proyectos, y después ya en su resolución los contenidos que sin duda se ven a través de las diferentes áreas de estudio, entendidas como matemáticas, como español, como ciencias naturales. Entonces, es así, digamos, como se entiende
la libertad de cátedra, la autonomía curricular, no desde un ámbito gerencial, sino desde un maestro que no tiene todas las pautas para llevar su ciclo escolar, sino que requiere una planeación individualizada que responde a su entorno y un codiseño curricular en donde él genera un programa ya analítico para su entorno inmediato, en donde aterriza los contenidos a las resoluciones de los problemas que en asamblea reconoció su comunidad. Sí, y que reconoce los valores de ese entorno sociocultural. De ahí que las escuelas normales pues van ahorita encaminadas así a formar interventores socioculturales de manera consciente, ¿verdad? De a lo que se va para rescatar los valores. En un afán de ser respetuosos con su tiempo, ¿cómo pudiera usted delinear el concepto de lo decolonial? O sea, Mignolo dice que lo decolonial es estar en el tránsito de reconocer las influencias que hemos recibido por mucho tiempo, valorarlas y contrastarlas con lo identitario. Pero sé que usted y un equipo muy grande está construyendo esto, nos queda claro. Desde ese punto de vista de la construcción, ¿por qué se utiliza ese concepto? Usted hace algún momento, compañera, mencionó a Giró, y sin duda estaba también Freire, y sin duda estaba la pedagogía crítica, y sin duda también estaba la filosofía de la libertad y las epistemologías del sur. Es decir, aquel que quiera, y es evidente, al ver la bibliografía ahí aparecen datos sobre cuál es la base teórica de todo. O sea que cuando estaban haciendo este diseño curricular, ¿cuál era la bibliografía? ¿Cuál era el marco teórico? Sin duda parte de un reconocimiento de las pedagogías nacionales. Ese fue el trabajo asambleario. Reconocer cómo el maestro a lo largo de la historia reconoce o entiende los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero frente a eso también había un reconocimiento de las grandes luchas en el sur sobre el encontrar nuevas salidas a la cuestión educativa. Y uno de los problemas que se veían era en esta cuestión de homogeneizar al país es quién había fijado los contenidos que estaban planteados en los programas de estudio. Por más que uno tratara de ser empático y decir, bueno, tienen razón, o sea, esto de los números y del entendimiento de la importancia de las cifras y el reconocimiento de la cuestión geométrica y de la estadística básica y la cuestión del lenguaje y la cuestión, o sea, de todos los programas de esto que estaban marcados, la gran pregunta era, ¿quién fue el que fijó estos contenidos? Y queda ahí en el aire una cuestión nebulosa, como pareciera que los programas cayeron del cielo y que de manera internacional, de manera general, como si aquí en China todos fuéramos iguales y tuviéramos las mismas oportunidades, el mismo piso parejo, las mismas infraestructuras, pues son los contenidos básicos que se requieren. Y esos nos han vendido, ¿no? Esa es, digamos, que la postura enciclopédica positivista desde el siglo XVIII. Entonces esa reflexión se hizo, donde decíamos, bueno, partiendo desde la desconfianza y leyendo desde las epistemologías del sur, hasta dónde estos contenidos, esta cuestión positivista, además con la posmodernidad que había marcado en la segunda mitad del siglo XX, estos contenidos básicos están resolviendo las problemáticas sociales que se enfrentan en todo el país. Ya no pensemos en el mundo, sino solo en el contexto mexicano. Y fuimos más allá en la reflexión. Y en temas muy sensibles como podría ser la historia, o la ética, o la filosofía. ¿Hasta dónde la filosofía o el hecho histórico marcado en ese proceso básico de formación de primaria y secundaria responde a todo lo que ha sucedido en el país? Y entonces, en pocos minutos, en pocos días de lecturas, vamos viendo que la fijación de esos contenidos se hace desde el centro hacia la periferia, en donde un montón de saberes, una gran cantidad de saberes que ha sido creado por la misma comunidad, han quedado excluidos porque no tienen el rigor científico. No se han abordado, no responden a un
una metodología sistemática, convincente, tal. Y encontrábamos cuestiones sorprendentes que el mismo Giraud o Dussel podría explicarlo mucho mejor que yo, ¿no? Que es la cuestión de cómo estos contenidos quedaban fijados por cuestiones de fuera del país, es decir, cuestiones europeas, cuestiones desde centros culturales, hegemónicos, internacionales, en donde los saberes locales, por su falta de rigor, habían quedado en el olvido o habían desaparecido a lo largo del proceso histórico. Eso preocupaba no solo por una cuestión ética de los sujetos que estaban participando en una reflexión crítica de las crisis sociales que vivimos hoy, sino preocupaba porque el mismo marco jurídico, la ley general y el artículo 3 planteaban de que debía haber un multiculturalismo. ¿Cómo haber ese multiculturalismo si se están fijando unos contenidos desde el centro hacia la periferia? Y donde queda más como, o sea, cuando se llega a recuperar, o sea, podemos ver los libros, tengo muchos libros de texto, pero podríamos ver los libros de las entidades donde... Aquí tengo el de Colima. Lo hizo el Estado de Colima. Aquí tengo el de Aguascalientes. Sí, correcto. Voy a mostrarles Colima. Bueno, pues hasta dónde este libro de Colima, que además solo se lleva en Colima, es decir, ni siquiera sirve para una cuestión digamos, de difusión cultural, para que las personas de Aguascalientes pues, reconozcan, digamos, que las particularidades culturales que se dan en Colima. Hasta dónde este libro de Colima en realidad estaba reflejando el multiculturalismo. Y volvíamos otra vez a la cuestión de que el centro, en este caso el centro de Colima, va fijando los contenidos, va colonizando los márgenes. Entonces debía plantearse un hecho completamente transgresor de colonial, donde estas prácticas de poner ciertos contenidos en el centro y hacer homogénea la educación se quitaran, se eliminaran, y el primer paso era el reconocimiento crítico de que existían, de que vivimos en procesos coloniales donde no lo trivialicemos de que llega España y colonializa, que también, sino que en todo lo que hacemos todos los días forma parte de un contexto hegemónico que nos ha impuesto que esa es la única vía para un ciudadano, ¿no? Donde este libre albedrío que a veces nos dicen en la iglesia que tenemos y donde uno va tomando decisiones, en realidad está acotado por un sector hegemónico que marca cuáles son las posibilidades que puede hacer el sujeto en un ciudadano normal, porque puede tomar la decisión A, B, C y D, pero siempre en las líneas coloniales de coartar la libertad de los sujetos. Y en ese coartar, en los márgenes, en los sujetos que no son tomados en cuenta como un ciudadano común, todos los saberes que ellos crean, los saberes a veces desde el rigor científico, es decir, saberes científicos que han sido demostrados a lo largo de la historia, quedan en el olvido, porque no fueron diseñados desde el sector hegemónico. Entonces, esa es la propuesta de Colonial del Plan de Estudios, una propuesta que parte del reconocimiento que vivimos en un medio ambiente consumista colonial que nos impone una manera de ser en el mundo, en donde ahora se está planteando una postura diferente, donde el maestro, desde su libertad de cátedra, desde su autonomía curricular, desde su codiseño, al armar la currícula analítica con base en las necesidades particulares de su entorno, entonces desde ahí reconoce el multiculturalismo y da pie a que no desaparezca, sino lo integra hacia el rigor de las ciencias para que en esta convivencia el ciudadano que se forme desde un hecho democrático, no desde la imposición como un sujeto obediente a una currícula que le marca debe dominar estos contenidos para seguir al siguiente ciclo escolar, sino un ciudadano pensante que reconoce que vive en un contexto multicultural y donde no se trata de reconocer quién vale más que los otros o quién domina a los otros, sino que se trata de generar una convivencia para buscar el bienestar del entorno. Así es, doctor. Pues efectivamente, somos una colonia de colonias, ¿verdad? Vivimos nuestras propias colonizaciones.
Estamos enfilándonos ya al cierre, nos quedan 8 minutos y para cerrar, y ser respetuosos de su tiempo, entonces, ¿usted considera que en este contexto, que querámoslo o no, nos estamos moviendo en el contexto de la hiperaula, el libro de texto debe de seguir existiendo como una especie de contenedor básico de la cultura de cada entorno? ¿Debe de seguir existiendo el libro de texto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El libro de texto es una de las herramientas, no todos los países lo tienen, ustedes lo saben. Bueno, libros de texto sí, no gratuitos y no generados por un Estado para propiciar una democratización educativa. El libro de texto ha sido una gran conquista social que ha tratado de nivelar el piso disparejo en el que vivimos. Es de los pocos elementos de democracia que se dan en el sector educativo público federal, en donde todos los ciudadanos que están inscritos y que por obligación deben de estar en educación básica, obligación de los padres llevarlos a las escuelas, todos van a recibir el mismo paquete. Y eso es una cuestión básica donde democratiza el acceso a la información. Ahora, el libro de texto debe evolucionar, porque en ese plan de estudios, el hecho de codiseño, el hecho de autonomía curricular, de reconocimiento al multiculturalismo, hace que las estrategias que se planteen para el diseño de los materiales educativos tengan que evolucionar para las necesidades de este nuevo diseño curricular. Es decir, no puede ser un libro homogéneo para todo el país. Y sin duda aquí vendrá la gran reflexión de entonces cómo serán esos materiales, cómo evitaremos las diferencias, como mencionaba aquí, o sea, aquí hasta en una cuestión de lo físico. Uno puede decir, pues me gusta más el de Aguascalientes, ¿no?, que el de Colima. O sea, la propuesta de Aguascalientes y empiezan las grandes diferencias. Y entonces pareciera que Aguascalientes entregó un mejor material que el de Colima. ¿Cómo hacer para que no en estos procesos multiculturales se pierda cuestiones básicas, cuestiones de democracia educativa? Lo mismo pasa en el codiseño curricular, como la federación plantea un programa de estudios y en ese codiseño se hace un programa analítico ya aterrizado a cuestiones prácticas, pero donde el diseño hecho por la federación da los elementos básicos para cierta democracia en los saberes, en donde no queda todo al libre albedrío del maestro y decir, bueno, yo creo, digamos, hacemos casos, a mí me gusta mucho el lenguaje, yo vengo de español y no veo necesidad de ver matemáticas o de ver ciencias o ver filosofía o ver historia, y entonces estas áreas de estudio las quito del programa porque estos contenidos para mi realidad, como la entiendo, no se requiere. Lo que hace el programa de estudios es plantear, sí, esto es lo mínimo. Desde estos mínimos hay que construir y hay que tratar de encontrar las problemáticas que puedan convocar estos contenidos mínimos que deben de ser desarrollados. Lo mismo pasa en el libro de texto. Entonces yo creo que más ahora con este acoso que tenemos en los medios de comunicación, el libro de texto es fundamental para llevar la información básica hacia el mundo. Hoy nos dicen que todo está al alcance, que ahora vivimos en un mundo de información, pero vemos que no, que las brechas digitales que hay, tan solo para la adquisición de estos instrumentos, es dura, no es un problema resuelto. Y digamos que todos tuvieran una tableta en las manos y tuvieran internet y pudieran entrar en internet. Sabemos muy bien que en este supuesto mundo de la información en el que vivimos, hemos perdido más que lo que ganamos. ¿Por qué lo digo? Pues porque los contenidos que están aquí no tienen la misma calidad que los tenían los repositorios anteriores, como son las bibliotecas que ustedes en este momento están resguardando. Sí. Por cuestión de digitalización, por cuestión de conservación, la manera en cómo nos han vendido este sistema consumista de que debemos cambiar esto por lo que tienen ustedes atrás por esto, es una pérdida hacia el sujeto, porque aquí
hay una mediación tanto del aparato como del sujeto que da el soporte de los contenidos. Y entonces ahí la libertad que antes teníamos en la biblioteca de poder pasar de un estante a otro y ir tomando estos libros, hoy está mediada por una cuestión de ventas, de consumo, donde para pasar de un portal a otro tengo que ver que en Mercado Libre están estas ofertas, que en Amazon me están ofreciendo esto, en el mismo portal donde ya estoy y voy a adquirir los libros, me están bombardeando con que tengo que leer esto que es más importante que esto otro, y en donde al final el sujeto está mediado, no está desde la libertad tratando de buscar el conocimiento y asirse, sino está coartado por lo que el servicio le puede dar. Sí. Entonces, frente a todas estas presiones, que lo que hemos visto es que la biblioteca cayó en el sistema capitalista y se convirtió en otra cosa, pensando en estos repositorios digitales que encontramos, pues necesitamos tener un contrapeso. Así y ahí es. El Estado no puede seguir fomentando estas prácticas de consumo, sino generar un piso parejo mínimo donde digan, bien, está bien, eso no puedo controlarlo, y así trabajan todos estos repositorios para que esto sea productivo y genere dinero. Pero el Estado debe de mantener, en este caso, una conquista social como el libro de texto, que le da un piso parejo a la comunidad para la adquisición de conocimiento. Doctor, es muy buena y muy precisa esta puntualización. El libro de texto es el instrumento democrático por excelencia. Y agradecemos mucho esta puntualización. ¿Va a terminar la sesión, doctor? Le agradecemos mucho, nos va a cortar ya, y de verdad, quedamos altamente agradecidos y reconocidos. Que esté usted muy bien, que esté usted muy bien. Seguimos en comunicación si nos lo permite. Gracias. Hasta luego, gracias. Agradecer al doctor Marx por su brillante disertación que se tuvo en este conversatorio 13º, Conversatorios al Margen. Y qué bueno que pusimos nuestra biblioteca atrás, porque fue un elemento que se retoma y precisamente estaba acorde a esto. Agradecemos a nuestros seguidores de las redes sociales que están al pendiente. Yo creo que esta conversación que tuvimos con el doctor es muy, muy rica. Hay que compartirlo con todos para tener un poquito más de una visión más clara de lo que es la nueva escuela mexicana en distintos rubros, porque nos quedamos cortitos, pero hay mucho más. ¿Qué dices, doctora Betty, ya para despedirnos? Reiterarle al doctor, a su asistente, la disposición que tuvieron para estar en este encuentro, que de verdad fue muy enriquecedor y puntualizó muchos aspectos que, aunque parecieran obvios en el contexto del nuevo marco curricular, me refiero más bien al texto que lo anuncia, de verdad fue muy iluminador. Y reitero lo que ya comenté desde la presencia de otra de las personalidades que encabezan la mejora de la educación en estos momentos, en estos tiempos del 2022. De verdad, yo quiero reiterarlo, Margil. A mí me asombra mucho la disposición que tienen para compartir. Pues que son personas que conviven con seres humanos. Sí. Sería una contradicción si estamos hablando de humanismo y él no accede Exacto. a nuestras invitaciones que hacemos. Entonces, doctor Marx Arriaga Navarro, muchas gracias. Esperemos, una vez que esté ya la edición, compartirlo con usted. Que nuestros seguidores, que aunque poco a poquito van siendo un poquito más, ojalá escuchen estas contribuciones, estas elucidaciones, que fue lo que en realidad hizo el doctor con nosotros y por lo cual estamos muy agradecidos. Infinitamente agradecidos con el doctor. Sabemos que esto servirá de mucho. Sabemos que estos conceptos que se virtieron aquí son muy enriquecedores. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. El próximo encuentro auditivo y ahora visual también. Ándale, pues.